just want to ask Anna or anyone that knows where she is or just anything about my daughter. El hombre que acabas de ver es John Sharp. Unas semanas antes de estas declaraciones ante las cámaras de televisión, su esposa embarazada y su hija de meses desaparecieron en las más extrañas circunstancias. Pero a pesar de su aparente angustia y su ruego por verlas sanas y salvas, John escondía un macabro secreto que, gracias a la tenacidad de las autoridades, logró salir a la luz. El caso que te traemos a continuación ocurrió en Australia, y en palabras del juez que dictó la sentencia, la naturaleza de los crímenes fue demasiado horrible para ser siquiera imaginada. Te invitamos a ver la historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de la familia Sharp. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Anna Marie Kemp nació en 1963 en la ciudad de Dunedin, ubicada en Nueva Zelanda, y fue hija de Lily Gebler. Además de tener 2 hermanos, Anna creció en un hogar donde la fe era el valor más importante. Y en ese sentido, su madre se mantenía activa en la iglesia de su comunidad. Ya en la temprana adultez, Anna se caracterizó por ser una mujer vivaz y reflexiva, que, por sobre todas las cosas, se preocupaba por el bien de los demás. Fue por ese entonces que, fiel a su temperamento independiente y luchador, se estableció en Australia, donde enseguida hizo un círculo de amigos incondicionales. Y además logró un importante avance en su carrera profesional al conseguir emplearse para uno de los bancos más importantes del país. Fue justamente allí donde Anna conoció a un colega 4 años menor que ella del que quedó flechada. Su nombre era John Miles Sharp. Nacido el 28 de febrero de 1967 en Mornington, Victoria, donde también creció, John provenía de una familia muy unida, y además de ser buen mozo, él era un joven ambicioso y sociable. De tal modo, nada en sus maneras o su comportamiento distaban de ser normales. Antes bien, todo apuntaba a que Anna había dado con el candidato soñado para establecer una familia. Tras un romance fugaz, la pareja se casó en octubre de 1994. Tal y como puede observarse en la foto tomada en esa ocasión, Anna estaba radiante junto a su marido, con un vestido blanco y sus rizos rojizos que sobresalían del delicado velo. En lo sucesivo, la pareja vivió en varios lugares, aunque siempre en la ciudad costera de Mornington. A la par, John cambió su carrera en la banca para dedicarse de lleno a ser agente inmobiliario. En agosto de 2002, el matrimonio recibió a su primera hija, Gracie Louise Sharp. Lamentablemente, poco después de su nacimiento, un descubrimiento empañó la inmensa alegría y plenitud que experimentaba Anna. Todo ocurrió cuando se descubrió que Gracie sufría una afección llamada displasia de cadera, una anomalía congénita en las caderas que requirió tratamiento ortopédico mediante un arnés correctivo durante los primeros 3 meses de su vida.
Aunque los médicos esperaban que no experimentara problemas a largo plazo asociados con su anomalía, al menos en sus primeros meses, la bebé estuvo algo inquieta. De tal modo, lloraba a menudo y tenía dificultades para dormir. Una situación que, al parecer, pronto generó cierta tensión en el matrimonio. Pero Anna era una madre devota, tal y como recuerda una de sus amigas más cercanas. Gracie was everything to her. Anna didn't work out of the home. She was staying home and looking after Gracie. That was her role that she'd chosen. She was 100% there for Gracie. Incluso después de que ya no fuera necesario el arnés ortopédico, Gracie siguió teniendo dificultades para alimentarse y dormir, por lo que a finales de ese año, Anna buscó ayuda profesional. Y en cierta oportunidad, también acudió a la unidad de maternidad local, quejándose de no poder hacer frente a la situación y de sentirse ansiosa. Posteriormente tuvo 3 ingresos hospitalarios, no solo con el objetivo de aliviar su propia ansiedad y descansar, sino además para tratar así de establecer patrones regulares de sueño y alimentación para su pequeña, quien a pesar de las dificultades, crecía hermosa y llena de vida, con unos ojos redondos y radiantes, y una cabellera que recordaba indudablemente al de su madre. En septiembre de 2003, los Sharp compraron una bonita casa en Mornington a la que planeaban mudarse pronto. Casi a la par, John fue a una tienda de artículos deportivos y compró un fusil de pesca submarina de alta potencia. Y si bien este venía con una lanza incluida, él decidió llevarse otra más por las dudas. Nunca antes había mostrado interés por la pesca submarina. Pero de cualquier modo su esposa lo vio probando el arma en cuestión en el patio trasero de su casa para familiarizarse con su funcionamiento. Entretanto, ni bien el matrimonio finalmente pudo mudarse, Anna supo que estaba embarazada de nuevo. Para entonces, Gracie tenía unos 15 meses. Otra amiga ha relatado la emoción de Anna apenas supo la noticia. Anna was very excited. She'd always said that she didn't want one child. She never wanted Gracie to be on her own, so that once, as life goes on, once Mum and Dad are no longer there, at least Gracie would have somebody. Por el contrario, John dijo más tarde a los investigadores de la policía que ese segundo embarazo lo tomó por sorpresa. Aparentemente decidió que no quería otro hijo, pues para él, uno ya era una carga suficiente, de modo que comenzó a sentir resentimiento hacia Anna y el niño que estaba por nacer. Algo que de un modo u otro se hizo evidente para las personas más cercanas al matrimonio. The times that I would visit, I was starting to see a change in his demeanour. I don't think the announcement of her having a second child was something that John actually was happy about. Pero aún pese a la frialdad que se interpuso entre los dos, la vida, no obstante, debía seguir su curso. Fue así que, por ejemplo, en la noche del viernes 19 de marzo de 2004, una amiga de Anna pasó la noche en su nuevo hogar, y lejos de notar molestia en la relación con su marido, la vio como alguien que parecía feliz. Ese mismo fin de semana, Anna y John asistieron con su hija a la fiesta de cumpleaños de un familiar. Y durante esa ocasión guardaron tan bien las apariencias que nadie en la reunión fue capaz tampoco de notar tensión entre ambos. Por el contrario, a decir de los asistentes, se les vio como siempre y en ningún momento discutieron. 2 días después, Anna llevó a Gracie a la guardería y, tal y como hacía con frecuencia, habló por teléfono con su madre. En ninguno de los dos casos, ni en la guardería ni a su madre, hizo mención a que algo estuviera mal. Por el contrario, después de colgar, hizo planes con una amiga para encontrarse el viernes de esa misma semana, y hasta anotó la cita en un calendario que tenía para esos fines en su casa. Luego, ya en la tarde de ese martes 23 de marzo,
Ana se comunicó con su compañía de seguros de salud para agregar a la cobertura familiar a su bebé en camino. De hecho, para ese momento estaba tan ilusionada que ya había decidido que se llamaría Francis. Este fue su último contacto con el mundo exterior. En las horas siguientes, nadie de su círculo íntimo tuvo noticias de ella, ya fuese a través de mensajes o llamadas telefónicas. El miércoles 24, John llevó a Gracie a su guardería y luego la recogió. Durante esa misma jornada, alguien tocó el timbre de la casa y cuando él abrió, se topó con un técnico de televisión. El hombre fue a pedido de la propia Ana, quien la semana anterior le había informado de un desperfecto. Sin embargo, John no lo dejó entrar a hacer su trabajo ni le explicó el porqué de su negativa. El jueves 25, la amiga con la que Ana había acordado verse el viernes recibió un extraño llamado de John, algo que le sorprendió mucho porque jamás hablaba con él por teléfono. Sin embargo, lo más desconcertante fue el relato que siguió. I've never spoken to him on the phone before. I don't understand why he's calling, but I, listened to what he had to say, and he said to me, "Anna's left," and I said, "Okay." En lo sucesivo, John les dijo lo mismo a muchos otros amigos de su esposa, que ella había resuelto marcharse para siempre y que por el momento le había dejado a Gracie para que la cuidara a él. No obstante, a todos les resultó sumamente raro, especialmente porque cualquiera que la conociera lo suficiente sabría con total seguridad que Ana era incapaz de abandonar a su hija. I knew that Anna would never leave Gracie behind. There was no way Anna would have left her child behind. El viernes 26, John llamó a su suegra en Nueva Zelanda y además de contarle la misma historia, le explicó que Ana se había ido sin explicar a dónde con un hombre con el que había estado teniendo una relación extramatrimonial y que volvería en unos días para recoger a Gracie. También ese mismo día, John le comunicó al personal de la guardería que su hija Gracie no regresaría. Entretanto, Lily no terminaba de procesar la información. No tenía ningún sentido. Esa no era la hija que había criado y a la que creía conocer como la palma de su mano. Así que, sin saber a quién acudir y urgida por un consejo de alguien de confianza, la mujer le expresó su preocupación al párroco de su iglesia. El sacerdote se puso en contacto con un feligrés que era además agente de la policía local. Rápidamente este comenzó a investigar al respecto. Aunque, a decir verdad, al principio el agente no pensó que se tratase de nada grave, sino de una mujer que no sabía cómo enfrentar un problema marital. I thought initially that being a Catholic girl, perhaps she was ashamed at having left a husband for another man, and she was worried that her mother's reaction to it may not have been positive. Con el paso de los días, a medida que Ana seguía sin reportarse, la angustia de su familia fue en aumento. A su vez, mientras el agente fue entrevistándolos para empaparse de la historia, descubrió un hecho que lo sorprendió. Resultó que varios allegados a la mujer coincidieron en afirmar que John no había reaccionado favorablemente con la noticia de su embarazo. En tanto, John les dijo a todos que el domingo 28, Ana había pasado a buscar a Gracie y luego se marchó en un taxi. Pero cuando el agente rastreó a todas y cada una de las compañías de taxi de la ciudad, notó un detalle inquietante. None of the taxi firms that operated in that area had any record of any collection from the Prince Street house. So that was another point that just didn't add up. Después de muchos intentos fallidos de comunicarse con John, el agente resolvió enviar un expediente con todo lo que había logrado investigar sobre el caso al Departamento de Policía de Mornington.
De ahí fue derivado a la Unidad de Personas Desaparecidas de Victoria. Allí, los agentes a cargo se preocuparon al ver el panorama. Una madre de 41 años que siempre había demostrado ser responsable. Simplemente no encajaba con la historia de una repentina huida con un amante. Sin embargo, una vez que entrevistaron a John, él mantuvo su versión. Aún así, la policía comenzó a vigilarlo de cerca. Un par de días después, John fue visto detrás de unos arbustos llevando una bolsa plástica azul y lo que parecía ser una tarjeta de crédito que luego dejó tirados. Al revisar el contenido de la bolsa, la policía descubrió el teléfono celular de Anna y su tarjeta. Más tarde, también encontraron en las cercanías su licencia de conducir. Como resultado, las alarmas de los investigadores se dispararon. No solo algo no estaba bien, sino que era muy probable que el esposo estuviera escondiendo algo. Firmly suspected that she had met with foul play and that John Sharp was then a prime suspect for her disappearance. Durante los primeros días de abril, Gerald recibió mensajes de correo electrónico supuestamente de su hermana, en los que le decía que ella solo quería tiempo y espacio. Mientras tanto, Lily recibió flores, supuestamente de parte de su hija para celebrar su cumpleaños, y también al mes siguiente en ocasión del Día de la Madre. Unas 2 semanas después, la policía de Mornington volvió a hablar con John, aunque otra vez fue en vano. De hecho, a fines de ese mes, él apareció por primera vez ante las cámaras de televisión nacional, hablando de la desaparición de su esposa y de su hija. Con semblante angustiado, John pidió ayuda a la comunidad para tratar de encontrarlas. If they could just come forward and, even if you don't ring me, just the media or police or her family. Fue la primera de muchas apariciones públicas, pues en los días siguientes se presentó en varios medios de comunicación y concedió entrevistas en las que explicó que había hablado con su esposa la semana anterior y pidió a cualquier persona que tuviera información que acudiera a él o a las autoridades. Posteriormente, desde la casa de sus padres en Melbourne, suplicó entre lágrimas para que su esposa y su hija regresaran, expresándole a Anna los profundos sentimientos que aún sentía por ella, a pesar de la deriva de su relación. Anna, our marriage may be over, but I still love you. As you are the mother of our beautiful daughter Gracie, whom we both adore more than anyone else. Mientras su hijo se secaba las lágrimas, el padre de John sostuvo en sus manos una foto de su pequeña nieta. Pero al margen de su aparente sufrimiento, para el equipo del departamento de policía resultaba demasiado evidente que en realidad John estaba actuando. Considerado cada vez más sospechoso en el extraño caso, no fue de extrañar que, poco después, fuese llevado de nuevo a la comisaría para otra entrevista. Él, no obstante, continuó negando tener conocimiento del paradero de su esposa y su hija. Pero antes de terminar ese mes de junio, John quedó bajo arresto, y con el paso de unas pocas horas, bajo la presión profesional de los detectives, que no estaban dispuestos a dejar que su presa se saliera con las suyas, finalmente admitió lo peor. Había sido él mismo quien con sus propias manos le quitó la vida a Anna y a Gracie. Apenas la policía le informó al tribunal de Melbourne sobre las admisiones plenas y francas de John sobre sus muertes, la noticia se convirtió en uno de los temas más reseñados en los medios de comunicación australianos impresos y televisivos de la época. Desde entonces, a John se le conoció como el monstruo de Mornington. Los crímenes también recibieron atención de los medios en Nueva Zelanda, así como de la fuerza de policía de ese país.
De acuerdo con la confesión de John y lo reconstruido por las autoridades, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera. En la noche del martes 23 de marzo, Anna y él discutieron, y entre las 9 y las 10, cuando ambos se fueron a la cama, la tensión se mantenía en el ambiente. Y aunque ella se durmió casi enseguida, quizás a causa del embarazo y del propio cansancio de cuidar a Gracie, su esposo continuó mirando el techo, meditando sobre la discusión y el estado de su matrimonio, al que calificaba de infeliz. Entonces, resuelto a poner fin a su pesadilla, John se levantó de la cama y fue hasta el garage del patio trasero. Una vez allí, tomó el fusil de pesca submarina. Al regresar al dormitorio, accionó el arma desde una distancia de unos pocos centímetros en la sien izquierda de su esposa. Al notar que ella aún respiraba, repitió la operación. Anna ya no tenía signos vitales, así que la cubrió con toallas y bajó a dormir en un sofá-cama. Al día siguiente, el hombre intentó retirar las lanzas que aún atravesaban a su esposa, pero no lo logró, y solo logró extraer las astas desenroscándolas de su base. Más tarde ese mismo día, llevó a Gracie a su guardería y luego la recogió. De acuerdo con el informe policial, ese miércoles no dejó entrar al técnico de televisión por temor a que descubriera el cuerpo de Anna. Y en efecto, más tarde enterró a su esposa en una tumba poco profunda en el patio trasero de su casa. En algún momento de esa semana, John regresó con su hija a la tienda donde había comprado el arma para llevarse otra lanza. Tiempo después, durante su audiencia de sentencia, esa acción fue descrita por las autoridades como circunstancias de indescriptible insensibilidad. El sábado 27 de marzo de 2004, tras dejar a Gracie dormida en su cuna, el hombre bebió varios vasos de whisky con gaseosa para adormecer sus sentidos, tal y como él mismo narró. Entonces, ya lo suficientemente aturdido por el alcohol, John fue al garage en busca del fusil submarino y lo cargó con la lanza recién adquirida. Luego, una vez de vuelta en la habitación de su hija, trató de completar su macabro plan. No obstante, falló en el primer intento, y solo consiguió que la bebé llorara y gritara a causa de la herida. Hasta que, tras ingeniárselas, finalmente consumó el indescriptible crimen. A la mañana siguiente, después de envolver el cuerpo de Gracie en bolsas de basura y una lona, y proceder de idéntica manera con el de Anna, arrojó los restos de ambas en el vertedero de desechos de la ciudad. Asimismo se deshizo del arma, las lanzas y parte de la ropa y los juguetes de la criatura. De ahí en más, John puso en marcha una elaborada red de engaños con la única intención de enturbiar el rastro de su esposa y su hija y despistar a todos, especialmente a las autoridades. Las causas de su conducta han sido difíciles de determinar. Sin embargo, se cree que hubo muchos factores próximos y acumulativos que contribuyeron al evento. En concreto, además de los problemas matrimoniales con Anna, según la psiquiatra que lo evaluó, al confesar el hombre intentó racionalizar la muerte de esta, culpándola por lo que definió como un comportamiento inestable que iba de lo cálido y amoroso hasta la más absoluta frialdad, que en palabras del propio John, resultó en un matrimonio sin amor. Entretanto, la noticia y los pormenores de los crímenes dejaron a ambas familias devastadas. Tanto así que, lejos de solidarizarse con John o intentar defenderlo, podría decirse que los suyos le dieron la espalda, y en cambio, trataron en la medida de lo posible de acercarse a la madre y los hermanos de Anna
para hacerle saber que contaban con su apoyo. Mientras, la policía realizó una búsqueda masiva en el vertedero de Mornington, rastreando enormes montones de basura con la ayuda de palas, rastrillos y maquinaria pesada, a fin de tamizar un área reducida de 2.500 metros cuadrados y siguiendo las indicaciones de John. A pesar de lo difícil del operativo, se sumaron muchos agentes que llevaban máscaras y trajes blancos. A causa del mal tiempo, la búsqueda debió suspenderse varias veces, y en líneas generales, las condiciones eran demasiado desagradables. Pese a ello, las autoridades dejaron en claro que no pararían hasta dar con los restos de la madre y su hija. Además, tenían razones para tratar de ubicar en la zona otras pruebas que pudiesen estar relacionadas con los crímenes, entre ellas el fusil submarino y una motosierra. Después de 3 semanas de jornadas extenuantes, en la mañana del 7 de julio, a unos 2 metros debajo de la superficie, la policía encontró lo que calificó de objetos de interés. Durante la siguiente jornada, los medios de comunicación capturaron imágenes de los miembros del equipo reunidos alrededor de lo que aparentaba ser una bolsa para cadáveres azul con cierre. Esa noche, las autoridades confirmaron que, en efecto, se trataba de restos humanos. No obstante, se negaron a decir si eran los de Anna o los de su hija. Posteriormente, a través de un comunicado, la policía dijo que se requerían más pruebas para poder identificar los restos. Mientras tanto, según explicó el inspector a cargo del escuadrón de homicidios, los familiares de Anna en Nueva Zelanda ya habían sido notificados de la novedad. En las horas siguientes, la prensa reportó que un sacerdote y un patólogo forense habían sido vistos en el vertedero, presumiblemente analizando los hallazgos, y como resultado, buena parte de los medios de comunicación comenzó a especular con mayor fuerza que sí eran los cuerpos de madre e hija. A la larga, toda vez que se llevaron a cabo los respectivos análisis, se supo que estaban en lo cierto. De tal modo, antes de concluir ese mes de julio, los restos de Anna y Gracie fueron trasladados a su natal Dunedin. El 22 de agosto de 2004, 5 meses después de su brutal muerte, Anna, su pequeña hija Gracie y su hijo no nato Francis fueron velados en la Catedral de San José en el centro de esa ciudad. Unos 200 amigos y familiares colmaron el templo para rendirles homenaje, y el sacerdote que ofició la ceremonia tuvo sentidas palabras para ellos, destacando el alivio que significaba para todos sus seres queridos que pudieran ser enterrados con la merecida dignidad. En nombre de su madre, demasiado afectada para ofrecer declaraciones, los hermanos de Anna agradecieron a la familia, amigos y a la comunidad de ambos lados del río Tasmania por su amor y apoyo. En febrero de 2005, John se declaró culpable de sus crímenes ante un tribunal. En esa oportunidad, el psiquiatra que lo evaluó lo describió como a un individuo socialmente inepto, dependiente, pasivo y retraído, que era incapaz o reacio a enfrentar los problemas. Por el contrario, estaba convencido de que la única forma de resolver sus dificultades matrimoniales era eliminar del todo a su esposa. Incluso mencionó que, de un modo u otro, John estaba resentido por la notable independencia de Anna, de quien dijo en alguna de las entrevistas que sostuvo con el especialista que era quien llevaba los pantalones en el hogar. Esto generó en él sentimientos de frustración y debilidad en la relación, amenazando su control. 6 meses más tarde, durante la audiencia de sentencia, a John se le vio respirando con dificultad y algo inestable sobre sus pies durante las declaraciones del juez, quien describió el asesinato de su esposa como singular en su barbarie.
y acto seguido dijo que el hombre eliminó a su hija simplemente para que su primer crimen no fuera descubierto. Tras afirmar que estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo, el juez de la Corte Suprema de Victoria sentenció a John Miles Sharp, de 38 años, a 2 condenas a cadena perpetua con un periodo sin libertad condicional de 33 años. Al conocer su destino, el hombre inclinó la cabeza y se secó los ojos. En Dunedin, al sur de Nueva Zelanda, Lily se derrumbó mientras veía la sentencia junto con otros miembros de la familia a través de un enlace de video. Antes de concluir la audiencia, los ancianos padres de John describieron sus crímenes como horribles. Luego, al salir del tribunal, su hermana Valerie Sharp fue vista llorando. Pero el duelo no la detuvo para leer ante las cámaras una declaración preparada mientras su esposo la rodeaba con un brazo. A decir de Valerie, la condena no solo era más que justa, sino que su hermano debía vivir durante el resto de su vida con el peso de sus atroces acciones. Una de las sobrinas de John, que se identificó únicamente como Amanda, emitió posteriormente una declaración diciendo que se pronunciaba en nombre de todos los familiares que no apoyaban a John por haber robado 3 vidas hermosas y preciosas. Asimismo, la joven envió sus más sinceras condolencias a la familia de Anna en Nueva Zelanda, cuyo dolor y sufrimiento no podían siquiera calcular. Por último, Amanda agradeció a la policía de Victoria y Nueva Zelanda por investigar el caso. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que la naturaleza oscura de John siempre estuvo ahí escondida? ¿O, por el contrario, que sus acciones fueron el resultado de cierta impotencia acumulada? Y más importante aún, ¿crees que se hizo justicia por Anna y sus hijos? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!